Bienvenidos a nuestro viaje fascinante por el mundo de la microscopía, donde lo invisible se hace visible. Y vamos a hablar precisamente primero qué es la microscopía. La microscopía es el conjunto de técnicas y métodos que apuntan a hacer visible aquello que nuestros ojos no alcanzan a ver. Por supuesto, la principal herramienta de la microscopía es el microscopio. Y básicamente pueden haber dos tipos de microscopios. Los microscopios simples, que están compuestos por una sola lente, y los microscopios compuestos, que pueden tener dos o más lentes. Y vamos a empezar precisamente este viaje con unos datos históricos, porque esta historia es fascinante y asombroso. Empecemos con el año 1590, que fue cuando tenemos el desarrollo del primer microscopio compuesto, desarrollados por Zacharias Janssen y su hijo. Este lente o este microscopio simplemente constaba de dos lentes unidas por un tubo que permitían la ampliación de la imagen. Por supuesto, si estamos hablando de historia de la microscopía, no podemos dejar atrás a la estrella de esta historia, que es Anton van Leeuwenhoek, quien desarrolló un microscopio mucho más sencillo, mucho más simple. Simplemente era una lente que estaba en un soporte de metal y se ajustaba con un tornillito. Pero en ese microscopio súper sencillo, este señor celebridad desarrolló muchísimos descubrimientos. Para él fue ver un mundo nuevo. Era tanta su emoción que durante 50 años describió todo lo que observaba en su microscopio en más de 500 cartas. Por supuesto, tenemos que mencionar que él fue el primero en observar bacterias, protozoos, espermatozoides y muchos más microorganismos. Bueno, y durante los siglos XVI, XVII y XVIII se produjeron mejoras significativas en la fabricación de los lentes, lo que por supuesto influyó en la calidad y resolución de estos microscopios ópticos. Pero la cosa se pone emocionante en el siglo XX, cuando desarrollamos la microscopía electrónica. Esto llegó a otro nivel con la microscopía electrónica, y es más o menos hacia los años 1930 que se desarrolla el microscopio electrónico de transmisión, sus siglas TEM. Y más o menos hacia 1940 se desarrolla el microscopio electrónico de barrido, que permitieron llegar aún más lejos en la visualización de objetos aún más pequeños que la célula. Bueno, y vamos a hablar precisamente de los tipos de microscopios, empezando por el microscopio óptico, que es el que más se utiliza. Este microscopio óptico funciona gracias a la luz visible y un sistema de lentes que sirve para iluminar, enfocar y ampliar el objeto, muy parecido a cómo funciona un proyector. Tenemos al microscopio electrónico de transmisión, que a diferencia del microscopio óptico, donde la muestra se ilumina con luz visible, en el microscopio electrónico de transmisión la muestra se ilumina con un haz de electrones que se produce a través de un filamento de tungsteno que está dentro del cañón del microscopio. Y tenemos también el microscopio electrónico de barrido. Este microscopio electrónico de barrido funciona también iluminando la muestra con electrones, pero no gracias a un filamento de tungsteno, sino que dentro del cañón del microscopio se produce un campo que hace que los electrones como que se exciten y se genere ese haz de electrones. Y el último en desarrollos, en guarachas como decimos, es el microscopio de fuerza atómica. Este microscopio funciona con un filamento muy sensible, extremadamente delgado, conocido como punta, que tiene a lo último un átomo. Este átomo o molécula es extremadamente sensible a la topografía de la muestra. Entonces, gracias a unas fuerzas físicas, se va a ir moviendo a través de la muestra y va generando una especie de mapa que va a ser la imagen que nos va a generar este microscopio. Este microscopio es lo último en guarachas, porque gracias a él se puede llegar a visualizar hasta partículas subatómicas. Bueno, y por último vamos a hablar de las partes del microscopio.
Entonces, en el microscopio vamos a tener, como lo mostramos aquí en la imagen, en la parte de arriba, dos lentes conocidos como oculares, que es donde vamos a colocar los ojos. Estos lentes oculares están sostenidos por unos tubos. Vamos a encontrar en la parte de abajo de esos lentes y tubos oculares una especie de disco llamado revólver. Se llama así porque funciona parecido y suena similar a un revólver. Este revólver va a tener unos tubos que se llaman objetivos. Los objetivos van a ser aquellos que nos sirven para ampliar la muestra. Entonces vamos a tener diferentes zooms para que me entiendan de esos objetivos. El primer tubito va a ser de 4x, el segundo de 10x, el tercero de 40x y el último de 100x. A medida que aumenta el número, va a aumentar el poder de resolución. ¿Listo? O sea, el aumento de la imagen. Vamos a tener debajo de ese revólver y de los objetivos la platina. ¿Listo? En la platina es donde colocamos la muestra con ayuda de unas pinzas que se encuentran ahí en la platina. Vamos a encontrar al lado de la platina, por lo general, un tornillito que se llama el tornillito de la platina, que nos sirve para mover la muestra. Fíjense que tenemos además un brazo, o sea, este soporte del microscopio se va a llamar brazo. En ese brazo, por lo general, están dos tornillos muy importantes. El tornillo macrométrico, que es el grande, nos va a servir para desplazar la platina hacia arriba y hacia abajo. Y el tornillo micrométrico básicamente nos va a servir para enfocar la muestra. O sea, cuando tengamos nuestra muestra, vamos a utilizar y vamos a jugar tanto con el tornillo macrométrico como el micrométrico para obtener una definición, una resolución o un enfoque apropiado. Y por último tenemos la base, en donde vamos a tener la fuente de luz. Generalmente en la base, ya sea hacia los lados o atrás, vamos a encontrar el interruptor. Faltó mencionar, por supuesto, que debajo de la platina tenemos dos lentes muy importantes. Bueno, un lente, el condensador y el diafragma. ¿Listo? Y básicamente esas son las partes del microscopio. Por unirse a nosotras en este viaje por la microscopía.